Este video contiene spoilers, y como dije en el anterior, este juego tenés que experimentarlo sin saber nada de él. Sé que nunca hacemos caso a estas advertencias, pero créeme, este juego totalmente vale la pena. Pero esto va un paso más allá. Este video va a dar por hecho que no solo terminaste el juego, sino que también viste todos los capítulos. Si no lo terminaste todo, te recomiendo que lo termines antes de ver, de otra forma te vas a perder. Cuando descendemos las escaleras de la desconocida se nos revela de forma sutil una serie de paralelismos 100% intencionados. Consumo y traición, bestia y bruja, escepticismo y devoción ciega, prisionera y damisela, rivalidad y sumisión, adversaria y torre, terror y anhelo, pesadilla y fantasma, dolor y desconocimiento, cuchilla y desconocida. Y ese centro que nunca se revela interpreto que es el amor. Estas conexiones no están puestas al azar. Varios de estos pares se obtienen con situaciones similares en el capítulo 1 y 8 de los 10 tienen una peculiaridad. Comparten un capítulo 3. La furia, por ejemplo, une a la adversaria y torre, su rivalidad y sumisión. Las únicas excepciones siendo la cuchilla y la desconocida, ambas siendo únicas en que solo tienen un final. Sin embargo, he logrado ver más allá de esto. El juego tiene una cantidad de paralelismos considerable, hasta el punto de que tiene capas de esto. Acompáñame en este análisis donde vamos a ver hasta qué punto la narrativa de este juego está entrelazada. Esta primera capa es obvia y completamente intencionada. La vemos en los capítulos 2. La prisionera y la damisela se obtienen del mismo modo, tratando de liberarla en el capítulo 1. En ambos casos estás motivado a rescatarlas, y ambas son las más humanas del elenco, con una cabaña relativamente normal. Pero todo lo demás es opuesto. La prisionera es la princesa más atrapada del juego, encadenada hasta el cuello, mientras que la damisela está tan mal atrapada que solo hay que moverle la cadena de la manita. Todavía está atrapada, pues sabemos que la princesa requiere de nuestro permiso para salir, pero es sumamente fácil. Damisela es sumamente sumisa y hasta espeluznantemente agradable. Todo lo que dice tiene la intención de hacerte sentir bien, incluso si tiene que mentirte sobre lo que sabe. Mientras que prisionera es innecesariamente hostil, haciéndosela difícil. Algunos la excusarán con que está siendo lista, pero ella misma admite en la jaula que hizo las cosas peores de lo que tenían que ser. Mientras que damisela se enfoca en que moriste para protegerla, prisionera se enfoca en que perdiste control de tu cuerpo. Al final del día, ambas son buenas chicas que cooperarán si decides no ser un hijo de su madre. Las voces también tienen un paralelo, ambos buscan la libertad de la princesa pero lo hacen distinto. Enamorado es un cabeza hueca que tiene la percepción de la realidad completamente alterada, y escéptico trata de mantener sus emociones al mínimo y tiene una visión rígida sobre la realidad. Pero se parecen en que ambos amenazan con suicidarte si el narrador se pone gracioso, y ambos lo harán en serio en las rutas que llevan al capítulo 3. Esto último es un poco más rebuscado, pero ambos capítulos tienen un final alternativo a liberar a la princesa, donde tus dudas de la princesa te llevan a tener una experiencia bastante incómoda con esta, la prisionera rehusándose a hablarte y la damisela convirtiéndose en un papel incapaz de pensar por sí misma. En ambos casos, a pesar de toda la charla, tu relación con ella termina siendo un poco profunda. Con demasiado escepticismo nunca se comunican como se debe, y sin conflicto tampoco llegan a aprender del otro. La bestia y la bruja toman lugar si traicionas a la princesa agradable. Al verla arrancar su mano con sus dientes, silencioso, olvidé decirlo, así lo vamos a llamar ahora, interpretó que es una especie de animal peligroso, y por eso en estos capítulos la princesa adaptó cualidades de su peor terror. Una gata. Ok, por favor, olvídate de todos los memes de Catgirls, silencioso es un pájaro y por lo tanto ese monstruo es un depredador terrorífico. Nuestras voces muestran el paralelo aquí, ambos son nuestro instinto de supervivencia, solo que el perseguido se enfoca en lo salvaje y físico, mientras que el oportunista se enfoca en lo social y mental. Ambos capítulos son un juego del gato y el ratón. Ambas cabañas son las más salvajes y naturales del juego, y ambas princesas no están tan atadas como parece, pero te necesitan para escapar, y ambas se terminan traicionando solas en su deseo de hacerte pagar por lo que les hiciste. La adversaria y la torre ocurren si tratas de luchar con la princesa hostil. Otro paralelismo obvio. El obstinado es una voz fuerte y determinada a darlo todo, mientras que el derrotado es miserable y cree que el esfuerzo es inútil. Ambas princesas son enormes y bien nutridas y fuertotas. Y a ambas les gusta bastante silencioso, pero por motivos opuestos. Adversaria quiere un rival que sea capaz de ponerla en su lugar e igualarla, mientras que la torre desea a alguien que se doblega ante ella y alimente su ego.
ambas voces estando de acuerdo con su respectiva pareja. Además, la cabaña de Adversaria está increíblemente apretada y hecha de pura roca, mientras que la torre tiene una casa enorme y hecha de piedras sumamente elegantes. Una es un ángel y la otra es un demonio. Y para rematar, son las únicas que no tienen interés en escapar, sino en su interacción con Silencioso. Pesadilla y Fantasma son casos en los que abandonas a la princesa, solo que en uno la abandonas muerta y en el otro viva, y lista para morirte a ti. Por un lado, la voz del apático ignora todas las sensaciones y sentimientos, mientras que por el otro, el paranoico tiene todos sus nervios tensos de manera constante. Uno no le importa lo que pase y vive desinteresado, y el otro vive aterrado y pensando en todo lo que le puede ocurrir. Ambas princesas tienen sentimientos encontrados con nuestro pájaro. Por un lado les ha hecho daño, pero por el otro ambas ansían tener una conexión con alguien. Fantasma por un lado trata de ser amable en lo posible y te da la opción de redimirte pacíficamente. Y la pesadilla por el otro usa el miedo para atarte y crear una sensación de debilidad. Ambas son princesas fantasmagóricas, aunque una es más filosa que la otra. Ambas hacen daño con simplemente estar cerca. Una es la más pálida del juego y la otra es oscura como la noche. Al final del día, la mayor relación entre estas dos es su anhelo de tener un ser querido y su terror de quedarse solas. La pareja final son Cuchilla y Desconocida, cuyo aspecto compartido sería que el guión se rompe. En uno la princesa manifiesta un cuchillo de la nada, en el otro ni siquiera vamos a la cabaña. Ninguna de las dos se conecta con otras princesas, en ninguna de las dos tus decisiones importan, en Desconocida solo puedes alterar el orden de las princesas, y en Cuchilla solo hay dos finales parecidos basados en una decisión. La Desconocida es la única que no llega a un capítulo 3, y la Cuchilla es la única que llega a un capítulo 4. La voz del objetor piensa que todo lo que nos pasa es hilarante y se divierte mientras que el ofendido odia todo lo que nos pasa y solo quiere que pare. En Desconocida podemos ver muchas versiones de la princesa y se sobreentiende que experimentamos todas las princesas posibles al mismo tiempo, mientras que en Cuchilla nuestro personaje desbloquea voces rápidamente y llegamos a tenerlas a todas. En ambos capítulos concluyen con todos formando un solo organismo. Ambos son los capítulos de las raritas, y por lo tanto no van a aparecer demasiado en el resto del video. Cada una de estas parejas destacan sus similaridades en los capítulos compartidos. En Espectro la princesa trató de dejarnos arreglar nuestro error con buena voluntad, pero ahora se cansó de ser amable y piensa forzarnos a ayudarla. Esta es la que mejor mezcla las dos, el estilo de Fantasma, los colores de Pesadilla, pelo de Fantasma, cara de ambas, sale del piso como Fantasma, sótano de vacío como Pesadilla, casa con decoración como Fantasma, tono de ambiente de Pesadilla. Simplemente combinan muy bien, no como Angustia, que quizás eran demasiado distintas para combinarlas. Una es pálida y la otra oscura. Una tiene un vestido de esposa y la otra de funeral. Una es el amor que quema todo y la otra es el silencio ahogado. Y sin embargo son muy parecidas. Llegas ahí primero dando la vida por ellas, pero luego decidiendo asesinarlas. Ambas fueron brutalmente traicionadas por aquel en el que confiaban. La furia conecta a Adversaria y Torre, más grande que la primera y más pequeña que la segunda. Su aspecto demoníaco continúa el tema de la Adversaria y con la torre representa un ángel caído. El gore hace referencia a la forma brutal en la que te asesinó o cómo profanaste su cuerpo divino. Su cabaña tiene un altar y escaleras de piedra como Adversaria y la grandiosidad de la torre. El tema aquí es que la princesa amaba al protagonista, pero tus acciones le arrancaron lo que le gustaba, arruinando completamente su pelea en uno y derrotándola y arruinando su superioridad en otro. Al perder aquello que apreciaba, ha perdido todas sus sensaciones, y sin importar cuánto se lastime, no logra sentir nada. Como la voz del apático, solo que ella lo detesta, y piensa tratar de sentir algo lastimándote a lo grande. Por último, la salvaje toma lugar al volverte uno con la princesa. En un caso todas las raíces de la bruja los aplastan a los dos, en otro la bestia te devora. Aquí la princesa muestra estar harta de la relación destructiva que han construido, y trata de manipularte para que lo dejes atrás. Como ambas bestia y bruja tienen fuerte relación con las plantas y la naturaleza, este capítulo tiene una fuerte ambientación con raíces. La forma en la que están conectados se representa con ambos siendo raíces, y la misma princesa es parte del tronco de la cabaña. Estos son los paralelismos más claros del juego, pero luego, mirando con más atención, encontré otros potenciales paralelismos que me resultan más interesantes, pues no están del todo claros. La mayoría de la gente nota esos paralelismos y lo corta ahí,
pero algunos notarán que estos también se extienden a los capítulos 3, aunque con bastante menos fuerza. Miremoslo en reversa. Para Fantasma y Pesadilla tenemos La princesa y el dragón y Momento de lucidez. Dragón y lucidez para abreviar. Estos son los capítulos 3 normales más extraños del juego, desde el momento en que se introducen. Lucidez tiene títulos hasta dejar la pantalla en blanco y Dragón ni siquiera tiene una tarjeta de título, el título lo crea la princesa. Ambos se obtienen doblando la apuesta del capítulo 1, asesinando a Fantasma de manera inteligente y manteniendo a Pesadilla encerrada. En ambos la fórmula de las voces es rota, Lucidez trayendo a todas las voces de una y Dragón quitándonos todas las voces. Nosotros somos la voz en la cabeza de la princesa. Ambos capítulos tratan del protagonista conociendo mejor a la princesa. En Dragón se nos pone en sus zapatos, si tuviera, y nos muestra lo terrorífico que es ser ella. Y en Lucidez la princesa nos muestra todo su corazón y miedos, que es lo que quiebra silencioso al principio. Ojo de la aguja y Apoteosis tienen la conexión más débil de los pares. Ambas se consiguen con un punto medio en el capítulo anterior. No vences a adversaria, pero tampoco te aplastas sin piedad, y no te doblegas a torre, pero tampoco la vences. Ambas toman el aspecto principal de la princesa y lo llevan al absoluto límite. Aguja es más musculosa, más alta y más bruta, y Apoteosis más gigante, más majestuosa y más divina, en el sentido de que ya no toma ofensa tan fácilmente. Ambas también parecen haber llegado a su límite. Aguja lamentará haber conseguido tanta fuerza, y Apoteosis consiguió la divinidad y cree ser perfecta. Sin embargo, podemos demostrarles que todavía están lejos de la perfección, que siempre hay lugar para más. Más allá de eso, no veo muchas similaridades entre las dos. Solo cosas superficiales, como que las dos terminan mostrando qué tanto les importa Silencioso, o que ambas aceptan no conseguir lo que quieren mucho mejor que sus versiones anteriores. Guarida y Espina aparecen si tú mismo rechazas el rol al que has entrado. En Bestia resistes considerablemente bien a la princesa antes de morir, quitándote el papel de presa indefensa, y en Bruja te rehusas a jugar a este juego de traiciones. Ambas princesas pierden sus peores cualidades, la Espina deja de mentir y tramar, y la Guarida es consumida por instinto, por lo que es un animal puro, que ataca por instinto y no por malicia. Las conexiones no son terriblemente obvias, pero hay algunas. Ambos te ponen en una situación donde escuchar a la voz del capítulo 2 te lleva a estar estancado con la princesa en su misma situación. Ambas muestran arrepentimiento por lo que se han convertido. Ambas también tienen una fuerte temática de confianza, no es tan fácil salvar a estas dos. A Espina hay que hablarle pacientemente para que vuelva a confiar, y con Guarida tienes que haberte rehusado a hacerle daño y en su momento de debilidad acercarte a ella sin el cuchillo y con confianza. Y gracias a esto, de la traición del primer capítulo nace una genuina confianza, con un besito de parte de Espina y un trabajo en equipo destacable con Guarida. El último y más obvio paralelismo es entre La jaula y Felices para siempre. La llamaremos Doncella porque no hay forma de abreviar ese título. Estas son las evoluciones de prisionera y damisela, y ocurren cuando tu relación con ella no es mala, pero no le das libertad, dejando la cabeza de la prisionera atrás y diciéndole a la damisela que se quede en la cabaña, cosa que no toma bien pero acepta. Ciertamente inquietante que su sonrisa no desaparece cuando la asesinamos, pero sí cuando no la dejamos salir. Ambos capítulos tienen la temática de una prisión, uno con cadenas en todos lados y un pozo de cadenas como cabaña, y el otro directamente empieza en la cabaña y ni siquiera nos deja salir. Uno es oscuro a más no poder y bastante incómodo de navegar, y el otro es tan blanco que daña los ojos y es tan cómodo que da miedo, pero ambos son igual de confinantes. En estos capítulos la princesa muestra una completa pérdida de esperanza, la jaula convencida de que su destino está escrito en piedra y que se va a quedar ahí, y Doncella sacrifica su propia felicidad para contentarte a ti. En ambos capítulos nuestra voz se vuelve un antagonista de forma mucho más obvia de lo usual. El escéptico está convencido de que esto es un puzzle complicado y tenemos que repetirlo cientos de veces para resolverlo, y el enamorado está convencido de que la princesa puede ser feliz aquí si le da todas las comodidades del mundo. También hay un paralelo con el cuchillo, está en lugares opuestos. En Jaula revives con él en la mano y en Felices para siempre está lejos de ti en el collar de la doncella para que no puedas alcanzarlo. Tienes la opción de mantener esta tóxica relación, pero también puedes cortarlo. Ambas resultan estar mucho menos atrapadas de lo que parece. En Jaula solo hace falta que tires el cuchillo al principio para que la princesa se dé cuenta de que el destino no está tan atado como pensaba. Y en Felices para siempre lo único que tenía que hacer para liberarse era decir la verdad sin escrúpulos. Ambas pierden su aspecto negativo aquí, Jaula perdiendo su frialdad y desconfianza, y Doncella empieza a tomar en cuenta su propia felicidad, además de la del protagonista. Y ambos finales son bellísimos. Bueno, eso no es un paralelismo, pero quería decirlo. Mientras pensaba en estos paralelismos menos claros, también noté un paralelismo entre los capítulos 2 que requieren o no el cuchillo. Las rutas que siguen a no tomar el cuchillo tienen un aire de cuento de hadas oscuro.
mientras que las rutas que siguen al cuchillo tienen una atmósfera más de terror fantástico. Solo compara, una princesa de cuento de hadas cuyas cualidades están relacionadas con el amor y la confianza, contrastadas con una prisionera que es capaz de decapitarse para escapar y seguir con vida. Una mezcla de animal y humana que es capaz de controlar las plantas a su antojo y una combinación de varios animales que pueden engullirte y escupirte con vida, como el lobo de la Caperucita Roja, contrastadas con una demonio que no tiene otro truco que no sean sus puños y una ángel arrogante con poderes psíquicos que busca destruir tu mundo y ser venerada. Me comentaron que esto tiene que ver con el hecho de que si el protagonista no toma la daga, entonces es alguien más idealista y no tan arraigado a la realidad como el que agarra la daga. De aquí me salió la idea de una tercera capa, buscando paralelismos entre los pares en sí con otros pares. Me tuve que pensar bien esta parte, pues es difícil discernir cómo son los pares acá. Bruja con adversaria y bestia con torre o al revés. Al final con toda mi inteligencia concluí que no tengo idea y por lo tanto voy a mostrar ambas versiones. Por un lado, ambas adversaria y bruja son un conflicto donde estamos más o menos al mismo nivel de la princesa, solo que uno es una pelea de puños mientras que la otra es una pelea de mentes, aunque en ambos casos es una pelea de pendejos, con un monstruo que todavía es algo humano. Ambos, el oportunista y el obstinado, buscan ganar, pero uno a través de la fuerza bruta y el otro a través de artimañas. Y en ambos casos, escucharlo lleva al final del capítulo con el conflicto yendo para siempre. Y al capítulo 3 único se llega tratando de negarnos a este destino. Por el otro lado, ambas bestia y torre son princesas muy superiores a nosotros, casi invencibles. Solo que una por el lado de lo mental y el otro por el lado físico. Tienen un gran tamaño y arrogancia, tomando nuestros intentos de vencerlas con poca importancia. La voz del derrotado y el perseguido tienen un baja autoestima, y escucharles nos pone en una posición desventajosa, y el capítulo 3 único se llega tratando de imponernos pero fallando. Mi otra idea era conectar adversaria con la bestia, ambas buscan lucha, una de forma moderna y la otra de forma primitiva. Sus capítulos 3 llevan a una super princesa en un lugar apretado, y las voces del obstinado y perseguido representan la valentía y la cautela en una pelea, ambos apareciendo en ambos capítulos, y también puedes meter al escéptico que en ambos está como un momento, y se la sacamos de ahí. Pero el problema es conectar a la bruja y a la torre. Ambas pueden salir de traicionar a la princesa en el último tramo, pero aparte de eso es complicado, no hay mucha conexión entre oportunista y derrotado. Supongo que uno acepta su debilidad y busca fuerza en otro, y el otro la acepta pero busca fuerza en el engaño, pero no parece. Y con la princesa no se me ocurre nada que no sea que las dos tenían los memes en mente, pero eso no cuenta. Por eso tengo más confianza en la primera interpretación. Los otros dos pares tienen menos conexión, pero tienen algo. El par por el que damos nuestra vida para salvarlas, contrastadas con las que, como dirían los españoles, las mandamos a tomar por culo. Una tiene una personalidad filosa y la otra es sumamente amable, mientras no la hagas enojar. La voz del enamorado es todo sobre las emociones y la pasión, mientras que el apático rechaza cualquier emoción. Por el otro lado, el escéptico cuestiona todo a su alrededor con curiosidad, mientras que el paranoico lo hace con miedo. La damisela y fantasma están fuertemente relacionadas al blanco, y la prisionera y pesadilla usan bastante el negro. Luego de todo eso, tomamos estos pares y comparamos sus fusiones. Tanto en espectro como en angustia tenemos a una fantasma aterradora como enemiga. Sí, eso es todo. A ver, no me voy a inventar cosas, supongo que ambas también tienen un tema con una relación que no pudieron conseguir. Fantasma quería hacer las paces, pesadilla te quería a su lado, prisionera confiaba en ti y damisela te amaba. En todos estos capítulos también podemos asesinar a la princesa sin morir nosotros, cosa que no pasa en estos otros 4, pero sí, no hay mucho. Luego están Salvaje y Furia, y acá sí que se pone re interesante. Aunque el diseño recurrente del corazón expuesto se quedó grabado en la cabeza, me tardó bastante notar que estas dos son las únicas que lo tienen. Cuchilla también muestra el corazón, pero en realidad sigue dentro de su pecho, así que no cuenta. Clara representación de que se han abierto a ti. Puedes ver su corazón tanto literal como metafóricamente. Las situaciones de estas dos no podrían estar más apartadas. En Salvaje ella desea que dejemos el dolor y el conflicto atrás y que se mantengan unidos. Estado que resulta ser bastante cómodo y reconfortante, donde todas las voces están contentas. La Furia, sin embargo, siente que le hemos quitado todo lo que le hacía feliz, y desea torturarnos de la peor forma posible. Es tan horrible que las voces no solo expresan dolor,
sino que la mayoría terminan desapareciendo por completo. Al final esto no funciona y curiosamente hace exactamente lo mismo que Salvaje, fusionándose con Silencioso, lo cual parece empezar a devolverles la felicidad antes de que la multitud la agarre. Una es la naturaleza y las plantas, la otra es la carne y la sangre. Una es débil y pequeña, la otra es poderosa y enorme. Una quiere algo bueno para ti para que no te enojes con ella, la otra rehúsa aceptar cualquier culpa y la echa sobre Silencioso. Pero al final ambas lo necesitan, y no se defenderán y o se disculparán antes de morir. El derrotado resalta lo que conecta a ambas, sienten que han perdido algo. El narrador tomó el concepto de la realidad, lo quebró y forzó a estas partes a estar vivas. Lo que la princesa ha perdido es el silencio eterno. Luego trataron de definir su realidad de otra forma, pero al final eres parte de ella y te necesita, ya sea de manera normal o muy literal. Esos son todos los paralelismos que pude identificar. Más allá de ciertas imperfecciones y partes donde no había mucho, hubo más que suficientes ejemplos. Está todo casi perfectamente atado, saca o añade un capítulo de cualquier tipo y todo se desmorona. Mirar atrás este tapiz después de terminarlo es sumamente satisfactorio, como una multitud de lápices perfectamente alineados uno al lado del otro. Y sin embargo no parece que hayan sacrificado nada para crearlo. Todo está tan perfectamente colocado que ni te das cuenta hasta después de haberlo jugado todo. Hay un par de paralelismos más, unos extra por así decirlo, pues son parecidos no conectados por el capítulo de la desconocida. Voy a nombrar un par antes de cerrar el video. Los puedes considerar como una cuarta capa, y te invito a ver si descubrís alguno que yo no haya visto. Una de las conexiones más obvias sería la cuchilla y momento de lucidez, o sea, todas las voces. Curiosamente la voz del apático te dice directamente lo que tenés que hacer para ganar en cuchilla, pero lo hace en lucidez. Básicamente ambos capítulos muestran la misma situación, pero con distinto vencedor. En uno la princesa lo quiebra, en el otro despierta sus poderes. Otra conexión de lucidez es con Felices para Siempre. Ambos toman lugar al no liberar a la princesa y terminan con un corazón expuesto. El enamorado expone su corazón físicamente, y durante el argumento del final, la acción de la pesadilla se describe como compartir su corazón. El efecto de ambos es opuesto. La princesa quiebra al protagonista con sus miedos, que se puede interpretar como un mundo en el que todo cambia sin cesar y es imposible aferrarse a nada. Silencioso por el otro lado abraza a la princesa en un mundo perfecto eterno, pero que eventualmente se vuelve opaco y aburrido. La princesa te lleva por una cantidad de capítulos ridícula, constantemente cambiando en uno nuevo, y Silencioso la lleva a algo que ni siquiera es catalogado como un capítulo, sino epílogo, pues no va a cambiar. Es algo similar a esa diferencia entre la furia y la salvaje, o más interesante, las escaleras de la desconocida. La escalera de la izquierda es dolorosa y despiadada, la de la derecha es cómoda, pero en algún punto esa comodidad empieza a ser desesperante. Le da un buen punto a la multitud cambiante, como ella dice en La Torre, solo estando ambos hay un futuro al que aspirar. Un mundo de cambio constante sería puro sufrimiento, pues nunca podrías disfrutar de lo bueno antes de que cambie a otra cosa, y un mundo quieto e incambiante dejaría el disfrute seco por falta de contraste hacia algo malo. Ambas rutas también mencionan la palabra jaula. Felices para Siempre está en una jaula de sombras doradas, y Lucidez ofrece hacerte una jaulita dorada. Incluso si no tiene nada que ver con los paralelismos que muestra la desconocida, me resultaría extraño que Felices para Siempre fuera creado sin momento de lucidez en mente. Bueno, me quedé sin ideas. Si te gustó dale al like, compartí con alguien que le interese que ayuda mucho, suscríbete y nos vemos en otro video. Adiós.